los componentes de esa Brigada Mercenaria 2506. 110 latifundistas, 24 grandes propietarios, 112 grandes comerciantes, 67 casatenientes, 179 miembros de la burguesía, de la alta burguesía cubana, 194 exmilitares y esbirros de la dictadura cruel, criminal, asesina de Batista, 112 delincuentes comunes, 82 altos empleados del régimen de Batista. La palabra a Alicia y a Jaime para que nos den su experiencia, nos narren su experiencia, su compromiso con la lucha antiimperialista y, en fin, nos relaten toda su trayectoria y también, por supuesto, nos ofrezcan parte de su enorme arte. Que sucederá esto al final de este acto. Querría leerles algunas de las cartas que uno de los cubanos que entendió lo que significaba la Segunda República Española, escribió y mandó a su país desde aquí, por cierto que era país de adopción, pero lógicamente Pablo de la Torriente Bravo y gentes de su talla necesariamente no tienen que nacer en un país para sentirse de él. Pablo de la Torriente no tuvo que nacer en Cuba para sentirse cubano y para sentirse amante de la revolución. Escribía Pablo de la Torriente precisamente el 6 de agosto de 1936, cuando los fascistas aquí asesinaban a un grupo importante, a los primeros defensores de la República, que caían asesinados después en la metralla fascista, después de juicios que aún hoy no han sido anulados, pero que luchamos para que eso sea así. Hablo de Eduardo Suárez y Fernando Egea, diputado comunista el primero, delegado gubernativo de la zona norte en España. Ese 6 de agosto, que aquí caían asesinados por los fascistas Eduardo Suárez y Fernando Egea, Pablo de la Torriente escribía desde otro punto de España lo siguiente: he tenido la idea y estoy en España, estoy en la Revolución Española. En Cuba se dice por el canto popular jubiloso: no te mueras sin ir antes en España. Y yo estoy en España ahora, estoy en la Revolución Española, en donde hoy palpitan las angustias del mundo entero de los oprimidos. Unos días más tarde, decía Pablo de la Torriente en otra de sus cartas, en otra de esas muestras de la historia del internacionalismo cubano, que definitivamente nos sirve hoy de referencia y nos sirve para defender con más fuerza la revolución cubana y la República Española también. Y no me arrastra, decía Pablo, ninguna aspiración de mosquetero. Voy simplemente a aprender para lo nuestro algún día. Si algo más sale al paso es porque así son las cosas de la revolución. Como si me vuelve como una granada, no vayas a creer, le escribía a su interlocutor, que estoy encabronado. Sencillamente trato de darte a comprender el secreto de mi impulso a venir aquí. Hay como siempre en mí la emoción del impulso que me dice que aquí está mi lugar ahora. Porque mis ojos se han hecho para ver las cosas extraordinarias y mi maquinita, se refería a la de escribir, para contarlas. Y eso es todo, terminaba diciendo Pablo de la Torriente Bravo en esta carta desde la defensa que hizo, murió de hecho en esa defensa de la República Española, que hoy aquí conmemorando el 50 aniversario de la victoria del pueblo cubano, de la Revolución Cubana en Playa Girón, conmemoramos también, cómo no, la gesta del pueblo, de los pueblos de España en esa defensa de la República. Sin más, les doy paso a Alicia Hermida y a Jaime Lozada. No es el turno de las preguntas, es el turno de la conferencia. Es el turno de la conferencia de los ponentes. Rogamos por favor al público que respete el turno de las intervenciones y el curso de esta actividad. Es el turno de las intervenciones. Buenas tardes. Estoy muy emocionada de estar aquí en Canarias. Vine a este país, a esta tierra canaria, cuando tenía 14 años.
Compañeros, compañeras, por favor, interviene Alicia Hermida. Cuando tenía 14 años llegué por primera vez a Canarias. Venía haciendo teatro ya. Era una niña, todavía venía con calcetines, con medias de sport, como se llamaban entonces, hasta la rodilla. No había todavía turismo, me llamaban la inglesa por aquí. Me decían la inglesa porque iba vestida de una manera rara, ¿no? Porque aquí era una temperatura muy agradable y yo iba, era diciembre, venía de la península con medias sport de niña. Entonces yo cuando llegué dije, esto es América. Curiosa reflexión, me acordaré siempre. Han pasado muchos años, ya tengo muchos años. Y bueno, he vuelto muchas veces a trabajar y estoy muy satisfecha de que me hayan invitado, que nos hayan invitado a estas jornadas en conmemoración del triunfo en Playa Girón. Muchas gracias a todos los que habéis organizado, a todos los que lucháis esta plataforma que vemos que trabaja de una manera incesante por defender a Cuba. Hay un compromiso ineludible. Lo recordaba justamente hace unos años, recordaba a Yacuría, a Monseñor de Yacuría, cuando pasó por España antes de que lo asesinaran en El Salvador, que dijo: hay un reto impostergable de la cultura de apoyar a las causas justas. Y bueno, un poco después, cuando llegó al país, le asesinaron a él y a los otros jesuitas. Es un reto impostergable, es cierto, un reto difícil porque la gente de la cultura muchas veces a lo largo de la historia ha estado hipotecada por los poderes, ¿no? Es difícil siempre, pero es difícil ser libre cuando te dedicas a un trabajo, bueno, sea el que sea, de actor, de músico, de escritor, el tipo de trabajo que sea, son los más susceptibles, dijéramos, de comprar de alguna manera y de facilitar el éxito. Entonces es una tarea difícil, pero debemos entender la cultura como algo muy amplio, ¿no? No solamente es la cultura a aquellos que tenemos a lo mejor la oportunidad de salir en la televisión, porque tu rostro es más o menos conocido. La cultura son muchísimas más cosas, naturalmente, pero a veces, pues eso, vemos también a gente que podría ser interesante, pero que les marean con viajes aquí y allá, y conferencias, y bueno, mil cosas, y premios para que hagan todo lo contrario de lo que deben hacer, de ser leales a la causa de los pueblos y trabajar en favor de los pueblos que lo necesiten, ¿no? Bueno, nuestra trayectoria es larga. Empezamos precisamente con un proyecto de descentralización de la cultura, un proyecto para dar clases, tratar de influir en los organismos oficiales o administrativos de la cultura, en que no se dedicaran grandes cantidades de dinero a un día, por ejemplo, a un día o a varios días de un festival de teatro, y todo el presupuesto de un año para una actividad concreta, sino que se empezara desde cero, con casas de la cultura, con la cultura desde las necesidades reales, no las que pueden salir en televisión y ser noticia, sino las necesidades reales de la cultura. Ese fue nuestro objetivo, descentralización de la cultura, no que la gente, incluso de nuestra profesión, tenga que irse a Madrid para salir en televisión y entonces, a partir de ahí, tener un nombre y tener bueno, no. Sino aquello que era necesario en la cultura, las bases de la cultura. Así empezó nuestro trabajo. Y haciendo ese trabajo, con niños incluso, ¿no? El teatro como medio de expresión integral para los niños, haciendo ese trabajo, pues surgió apareció el tema de que se cumplía el 50 aniversario de la barraca
de la Barraca de la República, que fue un proyecto de la República realmente. Se lo encargaron a Bergamín, pero Bergamín, como no era un hombre de teatro, dijo mejor pasárselo a Ugarte y a Lorca, y ellos lo hicieron. Entonces, ahí empezó ya habíamos hecho un año de gira con un espectáculo que nosotros mismos habíamos escrito, y llevábamos ya un año de trabajo como grupo de teatro, y decidimos hacer ese homenaje a Federico a la Barraca, no a Federico, a la Barraca, a los 50 años que se inició la Barraca, trabajando en sitios donde no se solía trabajar generalmente, ¿no? En pueblos pequeños, en sitios que no eran los habituales. Todo el mundo aspira a trabajar en el mejor teatro, con los mejores medios, y bueno, nosotros buscábamos aquellos sitios, las universidades, los colegios, los sitios donde considerábamos que hacía falta el teatro. Y así empezó la Barraca. Empezó en el Burgo de Osma, en el mismo sitio donde hacía 50 años estuvo la Barraca de Federico. Y intentamos hacer los mismos recorridos y un trabajo, pues esto, de llevar el teatro a cuantos más sitios mejor. Hacer teatro en los institutos, campañas de teatro en los institutos, con clases de teatro para los alumnos, y extendernos el máximo. Esto nos llevó también a las cárceles en España, ¿no? A un proyecto en las cárceles en España que tuvo mucho impacto, ¿no? Hicimos el primer grupo de teatro en un penal, en el Dueso, fue de un gran impacto porque ellos mismos hacían naturalmente la representación, y luego se movieron por varios centros penitenciarios, incluso les dejaron salir a la calle a representar. Luego en Ocaña repetimos y luego en muchísimas cárceles españolas. Incluso hicimos un año, todo un verano, con 2 curas y 7 músicos nicaragüenses, una campaña de solidaridad con Nicaragua, con la misa campesina nicaragüense que recorrimos toda España y que incluso también fuimos a alguna de las cárceles. A las parroquias o grupos de izquierdas, ¿no? Íbamos donde estaba la Banca, donde estaba la Coruña, de donde soy, allí estaba todo el mundo, los de poder, y así, gracias a esos curas que eran verdaderos filósofos, les decían, les señalaban dónde está tu prójimo, cosas de esas. Quiero decir que en realidad fue mucho más interesante que ir a zonas en donde ya se sabía que había gente religiosa. Nosotros no lo somos. Bueno, no somos católicos, pero quizás somos religiosos, claro. Religiosos en cuanto a lo humano, porque desde entonces, a lo largo de estos 30 años, hemos estado en muchísimos sitios. Cuando Irak iba a estallar la Primera Guerra, fuimos nosotros allí, cuando decían que los españoles no podían regresar sin conocer a nadie. Llegamos allí y pensamos que a ver si no nos reciben, y hemos hecho un viaje para no tener una rueda de prensa en el lugar donde está la prensa internacional. A las 4 horas pedimos por el director general de teatro de llegar a Bagdad, y nos dijeron que estuviéramos aquí, no se vendrían a buscarnos, una doctora. Y está el director general de teatro y aparece el ministro de Información y Turismo. Y le hablamos de todo, y nos dijo de todo, y dijimos si verdaderamente no se podía uno entrevistar con los intelectuales artistas, sí, pues quisiéramos hablar con este escritor, con este músico, Yabra Ibrahim Yara, con Munir Bashir, un poeta. Inmediatamente se nos abrieron las puertas por completo. Pero volviendo a esto, pues estuvimos antes